Bueno, mucha ilusión, aunque hemos vivido esa final y jugar encima también contra un primera, para nosotros es volver otra vez a repetir pues un acto y un día estupendo para todos. Queremos también ganar y luego también poder pasar y mantenernos en preferente, que es lo que queremos. Bueno, los nervios siguen igual, porque la nuestra copa es de nervios, es de nada fácil, tienes que luchar durante los 90 minutos y no depende de que haya mejores jugadores, es que la pelota entre, y muchas veces la pelota no quiere entrar y aunque tú juegues mejor, pierdes un partido. Entonces, por lo tanto, pienso que es mucho nervio, mucha tensión y muchas ganas de ganar, claro. Y el segundo, uno que tiene apellido extranjero. Wellington. Wellington, el que fue jugador. Cuidado. Ostras. Somos pocos pero cojonudos, venga, a por ella, coño, me cago en la hostia. Bueno, ¿cómo ha sido el viaje en autobús? Nada, ha estado tranquilito, estamos ya metidos en el partido y esperemos que todo salga perfecto. Ahora llevas al final, hay que ganarla, ¿no? Hay que ir a por todas. El viaje en autobús. Muy bien, todo muy tranquilo y ya pues preparados para lo que viene. A ganar la final, ¿no? Esperemos que sí. Venga, ahí Peralta. Bueno, ¿cómo ha sido el viaje en autobús? Bien, tranquilito, la verdad que con ganas de llegar y eso, a darlo todo. ¿Escuchando música o cómo se ha pasado? Sí, ¿no? Hablando, cantando, haciendo un poco el tonto también, que nos gusta bastante y nada, pero eso, con muchas ganas. Y ahora llega la final, hay que ganarla, ¿no? Eso es, seguro. Pues muy bien, muy contentos. Después de haber vivido una final más tranquila o más relajado, siguen los nervios. Bueno, tranquilos estamos porque al final es un partido y tenemos ganas de disfrutarlo y nada, con ganas y con nervios de hacerlo todo bien. Llegas a la final, ahora hay por todas a ganarla, ¿no? Sí, a por todas. Pues la verdad estamos viendo con mucha ilusión porque aunque sea la segunda consecutiva, creo que el club se lo merece, el equipo sobre todo se lo merece y creo que sería un buen broche para una temporada un poco agridulce. Sí, la verdad que, a ver, los nervios siempre están, yo creo que partido a partido siempre hay nervios, es una final especial, con un equipo especial, entonces yo creo que los nervios siempre brotan. Somos la familia somos una saga de porteros, mi padre fue portero y un portero del Racing en primera fue primo de mi padre, o sea, una saga de porteros, señor. ¿Y también erais para penaltis? ¿Os daba bien los penaltis? La verdad es que la generación ha ido mejorando, porque no tenemos nada que ver con este. Adrián es que lo hace muy bien, tiene ahí un don especial, es una caña, sí, muy contentos. ¿Y los penaltis lo vemos muy tranquilo? ¿Es así o es solo los penaltis? No, muy tranquilo para nada. Penalti, en principio, lo sabes que es una lotería, lo que pasa es que él tiene esa gracia especial, pero yo, vamos, me quiero morir cuando llegan los penaltis. Lo que pasa es que luego nos tiene acostumbrados a unas alegrías tremendas, entonces nos está mal acostumbrando, llegan los penaltis, ya tenemos claro que ganamos. Pero bueno, muy contentos de estar aquí. Y por último, si le podías enviar un mensaje ahora en el vestuario al equipo, ¿qué le dirías antes de la final? Le diría que fueran igual como han sido toda la temporada en Copa, porque es que ha habido como dos caras, una en la Liga y otra en la Copa. La de la Copa ha sido espectacular. Todos los partidos han competido y lo han hecho muy bien. Simplemente que disfruten, ya sabemos lo que es ganar una Copa, que disfruten y puede ser la segunda, estupendo. Bueno, una nueva final, ¿se ve igual, se ve con más nervios, más tranquilo? Igual. Esto esperando que ya tenía que terminar, madre mía. A ver si termina pronto. ¿Y cómo lo ha pasado el equipo esta semana? ¿Cómo los veías a ellos? El equipo está mejor que nunca. Ahora sí que estamos en condiciones. Ahora uno de los dos tendrá que ganar. Pero bueno, yo confío en mi equipo y esperemos que sea la segunda vez consecutiva. Y si pudieras enviarle un mensaje al equipo minutos antes de la final, ¿qué dirías al equipo? Acabamos de venir del hotel, de la concentración y ya saben todo y están motivados. Estos partidos no hay que motivarlos mucho. Pero bueno, aquí estamos, nadie ha apostado por nosotros y estamos en una nueva final. Y ahora lucharla. A pasar esto lo antes que pueda y que gane ya lo sea, porque vaya, te lo no va a dar algo tú.